acerca de la configuración electrónica. Y aquí olvidé colocar el objetivo. ¿Pero cuál va a ser el objetivo? Va a ser comprender y escribir, ¿cierto?, la configuración electrónica de los elementos químicos. ¿Ya? ¿Pueden ver la presentación? Ya. Aquí está. Bien. Entonces, aquí. Bien. La idea, chiquillos, es que si tienen dudas con esto, o me vayan preguntando con el mismo, se desilencian con el micrófono y me hagan sus consultas, ¿ya? O por el chat. Pongan mucha atención para los que, ¿cierto?, que nunca han tenido química o los que no conocen este término, ¿ya? El término, ¿cierto?, que vamos a tratar hoy día solamente va a ser configuración electrónica, ¿ya? ¿Cuál es la idea? De que puedan entender, ¿cierto?, los principios básicos de la construcción de estas configuraciones electrónicas, ¿ya? ¿Por qué es importante entender y poder crear una configuración electrónica? Porque ella nos ayuda a determinar muchas propiedades de los elementos químicos. Ya, yo les dije que tenían que tener su tabla para poder trabajar hoy. ¿Ya? Propiedades como, por ejemplo, en qué lugar se encuentra exactamente el electrón o un electrón dado, ¿cierto?, de un elemento. Porque un elemento puede tener uno o más electrones, ¿ya? Entonces, la idea de esta configuración es poder ordenarlo y poder saber en qué lugar están los electrones, el electrón 1, el electrón 2, ¿cierto? El electrón 3, ¿ya? ¿Por qué acá dice, puedes repasar esto las veces que quieras? ¿Por qué? Porque esto lo voy a subir al webclass, ¿ya? Entonces ustedes lo pueden volver a revisar, ¿cierto? Sobre todo para poder hacer la guía que ya está en webclass, ¿ya? Que es de configuración electrónica. Yo les envié un correo a todos los primeros medios en donde les indicaba ayer, ¿cierto? Ayer que tiene una guía de materia, ¿cierto? Y de ejercicio. Que si usted me la entrega antes del 7 de julio, va a tener 5 décimas para la próxima evaluación, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿qué es la configuración? Primero hay que definirla. ¿Me escuchan bien? Primero hay que definirla, chiquillos, ¿ya? Como aparece en los libros, dice que la configuración electrónica te permite conocer con exactitud, miren el término que usan aquí, con exactitud en un átomo la posición de los electrones en su corteza. Esa es la definición. Por ejemplo, aquí en este dibujo que está acá arriba, aquí tenemos un átomo, ¿ya? Un átomo, ¿cierto? Como se representa actualmente, ¿verdad? Con su núcleo y sus orbitales, ¿cierto? Los orbitales estos que están en negro, que vendría siendo su corteza, ¿ya? Y los puntitos, ¿cierto?, que están en la corteza o los orbitales son los electrones. Recuerden que el átomo está compuesto por un núcleo y los electrones alrededor, fuera del núcleo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice la configuración? Que yo puedo saber en dónde está este electrón o este otro electrón en un tiempo y momento indicado, ¿ya? Porque recuerden que la materia está en constante movimiento, es decir, este punto con este punto en un tiempo está ahí, pero al otro está al lado derecho y ahí va cambiando, ¿ya? Todo el tiempo está en movimiento, por lo tanto los lugares de esos electrones van variando, ¿ya? Entonces, para poder hablar de la posición del electrón es necesario, perdón, no se hace necesario, sino que lo que usted va a saber
van a ser estas 4 cosas. El nivel de energía del electrón, el subnivel de energía, el orbital que ocupa y el giro que posee. ¿Ya? Cuando yo hablo de, nuevamente, cuando yo hablo de la posición del electrón, ¿ya? Y lo que les dice en el libro es cuando hablo de estas 4 cosas: el nivel de energía que tiene el electrón, el subnivel de energía en donde se encuentra el electrón, el orbital que ocupa y el giro que posee. ¿Ya? Son varias cosas. Y esto a lo mejor por ahí lo pueden haber estudiado o haber escuchado cuando vieron los números cuánticos. ¿Ya? Estos son los que nosotros podemos calcular como los números cuánticos. ¿Ya? Pero primero vamos a la configuración electrónica y luego vemos los números cuánticos. El nivel de energía, ¿cierto? Es en qué nivel de energía está, en el 1, en el 2, en el 3. ¿Ya? El subnivel de energía si está en el 2S, en el 2P. El orbital que ocupa si está en el S, en el PI, en el PX, en el PZ. ¿Ya? Y el giro que posee si este electrón va hacia la derecha o si ese electrón va hacia la izquierda. ¿Ya? Pensando que un electrón es como una circunferencia. ¿Ya? Entonces se puede mover hacia un lado o se puede mover hacia otro lado, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso se puede definir también. Todas estas 4 cosas se pueden definir de un electrón, ¿ya? Pero vamos a empezar por lo más básico, ¿ya? De poder escribir una configuración electrónica. Después vamos a leer todas estas cositas que aparecen aquí, ¿ya? Todas estas 4 cosas, si yo las calculo, porque esto tú lo puedes calcular, podemos calcular el nivel de energía, podemos saber en qué orbital se encuentra y si se va hacia la izquierda o hacia la derecha, se puede calcular. Y con eso nosotros podemos entender las propiedades de los elementos, ¿ya? Las propiedades, ¿qué quiere decir? Si es que tiene mayor energía o menor energía que otro elemento, ¿con quién se va a unir? ¿Ya? Por ejemplo, para construir una configuración electrónica, chiquillos, tenemos que entender 3 principios, que son los que están acá. La regla de las diagonales, o el principio de Asfau, el principio de exclusión de Pauli, y el principio de máxima multiplicidad de Hahn, ¿ya? Entonces, para poder entenderlo y para poder hacer una configuración, debemos tener presentes estos 3 principios. ¿Qué son principios, chiquillos? Son como leyes que uno tiene que seguir para poder armar mi configuración. ¿Ya? Entonces, como son largos los nombres, nosotros simplemente, o cuando yo les hable, les voy a decir Asfau, Pauli o Hahn. ¿Ya? No voy a decir el principio de máxima multiplicidad de Hahn. No, les voy a decir Hahn, Asfau o Pauli. ¿Ya? Vamos a ver el primero. ¿Me siguen, cierto? Ya, vamos a ver entonces Asfau. ¿Qué nos dice Asfau? Son bien simples, ¿sí? Se ven hartos nombres, pero son 3 cosas súper simples que tienen que tener presentes. Miren. La configuración electrónica, ¿ya? Cuando queremos hacerla, nosotros tenemos que fijarnos en este diagrama que está aquí, que se llama construcción progresiva de Asfau. Por eso es que lleva ese nombre, ¿eh? Porque este caballero, ¿cierto?, indicó que así se podía, ¿cierto?, armar una configuración electrónica. Esto, chiquillos, no tienen que aprendérselo porque esto aparece en la tabla. Si ustedes miran su tabla, en la parte de atrás de la tabla convencional aparece este diagrama, el diagrama de Asfau, ¿ya? Que se llama también reglas de las diagonales. Diagonales por estas flechitas que aparecen aquí, ¿se dan cuenta? Regla de las diagonales, o Asfau. Ya, ¿aquí qué hay?
Aquí están todas las configuraciones electrónicas que nosotros tenemos para los elementos que están en su tabla, ¿ya? En la tabla tenemos 118 elementos, ¿ya? Aprox, ¿cierto? Sin contar los nuevos que se han ido, ¿cierto? Incluyendo. Entonces, existen estos, digamos, numeritos y letras que nos van a ayudar a ordenar los electrones. Si se fijan bien, aquí aparece 1s2. Ya, así se lee, 1s2. Después aparece el 2s2, 2p6. Y ahí, si se fijan hacia abajo, va aumentando el número que aparece aquí a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Verdad? Y si me muevo hacia la derecha, veo que hay un 7p6 y ya no hay más. ¿Ya? Eso quiere decir que para hacer la configuración electrónica yo solo cuento con 7 niveles de energía. ¿Ya? Porque este número que aparece aquí son los niveles de energía. Nivel de energía del átomo. El nivel 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Ya? Y lo que aparece al lado del número, las letras S, P, D o F, son 4 letras, corresponden al orbital. ¿Ya, chiquillos? El número corresponde al nivel de energía y la letra corresponde al orbital. ¿Ya? Y son 4 orbitales: el S, el P, el D y el F. ¿Ya? El orbital S es el que tiene menor energía versus el orbital F. El F tiene mayor energía. ¿Ya? Y voy aumentando energía a medida que me voy moviendo en el nivel. Miren, el 1S es el de menor energía y después viene el nivel 2. Pero el nivel 2 tiene 2 subniveles, el 2S y el 2P. ¿Ya? Después, si me muevo y aumento energía, me voy al nivel 3. En el nivel 3 hay 3 subniveles: el 3S, el 3P y el 3D. Y así sucesivamente hacia abajo, ¿ya? En el nivel 4 aparece el F, ¿ya? Y en el 5 también el F, el S, el P, el D y el F. Y en el 6 solo hasta el D y en el 7 solo hasta el P, ¿ya? Y, por último, ¿cierto? El numerito de arriba, el 2, aquí el 6, el 10 o el 14, corresponde al número de electrones, chiquillo. Son los electrones. El superíndice son los electrones máximos que puede tener el orbital, junto con el nivel, ¿ya? Es decir, aquí para el 1s2, ese orbital S soporta un máximo de 2 electrones. Eso quiere decir que yo puedo escribir 1s1 o 1s2. En cambio, el 2p, chiquillos, 2p6, ese orbital, el p, aguanta como máximo 6 electrones. Es decir, yo puedo escribir 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 o 2p6. De acuerdo a los... Eso va a depender al número de electrones que yo quiero ordenar. Cuando veamos el ejemplo o ejemplos, ahí se me va a entender un poquito mejor. Pero tengan en cuenta aquello, ¿ya? Eso en cuanto a los números y letras que aparece aquí, pero no he explicado a las flechas.
Las flechas o las diagonales que aparecen aquí me indican el orden en que yo tengo que ir poniendo. O sea, por ejemplo, aquí me pueden decir, profesora, ¿cuál va primero, el 2S o el 3P6? ¿Ya? O ¿cuál va primero, el 4P o el 4D? Cuando yo los ordeno uno tras otro. ¿Ya? Va a depender de sus flechas. Tienen que seguir aquí. Del 1S paso al 2S. Perdón, al 2S. Y luego paso al 2P6, luego al 3S. Después del 3P6 paso al 4-2, 4S2. Después del 3D, 10, 4P6 y 5S2. Es decir, Ausbau nos ayuda a ver estas diagonales para ver el orden. Porque pudieran decirme, profe, ¿por qué no es 1S2, 2S2, 2P6 y aquí el 3 sería 3S, 3P6 y 3D10? ¿No es verdad? Pero no, me dice que después del 3P vaya al 4S y después me devuelva al 3D. ¿Ven que nos ayuda? Que en el 4P salta el 5S y luego pasa al 4D. ¿Ya? Ese es las flechas o las diagonales nos ayuda a seguir el orden. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va segundo? ¿Cuál va tercero? ¿Ya? Y pienses que siempre hacia abajo y después se vuelve aquí a la flechita. ¿Me siguen el cursor? Así. De hecho, en algunos libros aparece aquí una flecha aquí que va dando vuelta, pero es hacia abajo. ¿Vale? Ya. Veamos cómo se construye esta cuestión, a ver si les queda un poquito más claro. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Si les muestro, miren. Aquí, aquí, ¿cierto? La regla del principio de Aufbau, ¿cierto? Nos permite conocer el orden en que los electrones del átomo van colocados en sus respectivos niveles y subniveles, ¿ya? Eso es lo que encuentran escrito. Pero lo que necesitamos saber, ¿cierto? Es cómo se construye. ¿Cómo se construye? Miren, el nivel más bajo de energía es el 1S2, ¿ya? Después, cuando usted tiene, por ejemplo, más de 2 electrones, tiene que pasar al nivel 3, ¿cierto? Porque aquí solo acepta 2 máximo. Paso al nivel 2, ¿cierto? El nivel 2 tiene 2S, 2 y 2P6. ¿Cuántos electrones hay ahí, chiquillos? ¿Cuántos electrones tengo ordenados aquí en el nivel 1 y en el 2? Tienen que sumar arriba. 2 más 2 son 4 y más 6 son 10. ¿Ya? Si quieren participar, chiquillos, que sería bien bueno, saquen el micrófono y me contestan. ¿Ya? Cuando yo tengo más de 10 que ordenar, entonces paso al nivel 3. ¿Ya? Miren, paso al nivel 3 y en el nivel 3 tengo todos estos 3 subniveles. 1, 2 y 3. ¿Ya? Si tengo más electrones, entonces paso al nivel 4. ¿Verdad? Si tengo más electrones, paso al nivel 5. Aquí estamos hablando como de 80, 80 o 90 electrones. ¿Ya? Si tengo más, paso al 6. Si tengo más, al 7. Y ahí se acaba. No hay más de 7 niveles en la configuración. ¿Ya? ¿Y cómo nos ayuda FAU? Hacemos las líneas. ¿Ves? Mire. Aquí. El primero es el. Después viene el 2S. Después viene el 2P. Perdón, me adelanté. El 2P. El 3S. Después viene el 3P. Y no viene el 3D. Viene el 4S. Y después viene el 3D. 4P. El 5S, y después el 410, 4D10 y así sucesivamente siguiendo mis diagonales, ¿ya? Y ahí tiene, ¿cierto? Es la construcción de la tabla que aparece, perdón.
que aparece, ¿cierto?, en su tabla periódica que ustedes tienen, ¿ya? Y la secuencia que ocuparán los subniveles de energía de electrones será esto, ¿ya? Solamente que cuando yo hago la configuración, ¿cierto?, lo escribo hacia el lado, no hago todo este esquema, ¿ya? Tienen que hacerlo solo hacia el lado. Veamos un ejemplo para ver si me entendieron, ¿ya? Entonces, hagamos un ejemplo. Aquí tenemos el diagrama. No tienen que aprender, si insisto, ¿cierto? Utilizan su tabla. Me piden elaborar la configuración electrónica del argón 18. Aquí hay dos cositas que tengo que decirles, chiquillos. Miren. Primero, siempre que yo represento un átomo, lo represento de esta manera. El átomo con un numerito abajo. Aquí en rojo a la izquierda lo voy a escribir, miren. El átomo va a ser cualquier X que yo tengo acá, ¿ya? Cualquiera de la tabla, y el número que está abajito, aquí, ese 18, corresponde al Z. ¿Ya, chiquillos? Y el Z corresponde al número de protones y electrones. ¿Ya? Por lo tanto, este numerito que está aquí, que es 18 en este caso, corresponde a 18 protones y 18 electrones. Por lo tanto, ese número me indica cuántos tengo que ordenar. Entonces, yo se los puedo preguntar de esta manera, o les puedo dar solo el valor de Z. Les pido, indíqueme la configuración electrónica para un átomo cuyo Z es 18. Y usted ya debe saber, ¿cierto?, que el Z es el número de electrones, por lo tanto 18 son los que tengo que ordenar. Ahora bien, esto en el caso de un átomo neutro. Pero hay átomos que tienen carga, ¿ya? Que van a verlo así, X, Z, ¿cierto? Todo igual, pero acá arriba de superíndice va a tener carga. Por ejemplo, -2. ¿Ya? ¿Qué significa eso, chiquillos? Primero, que el átomo tiene carga, es un ion, y está cargado negativamente. Por lo tanto, si está cargado negativamente, quiere decir que tiene más electrones. Si el Z sigue siendo 18, acá, sigue siendo 18, y tiene -2, ¿cuánto es el valor total de Z? ¿Cuánto es el valor de Z, chiquillos? Si por ejemplo tengo este aquí, en vez de decir Z, lo vamos a cambiar, dice, aparece 13. ¿Cuál es el valor de Z, chiquillos? ¿Cuántos electrones tengo que ordenar? 18. No, no sé. 15. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a 13 le tiene que sumar 2. ¿Ya? Entonces, son 15 los electrones totales. Siempre que es negativo el ion, quiere decir que esa carga negativa, las veces que tenga de carga negativa, se le suman electrones. Siempre, porque los electrones son negativos. Si hay más carga negativa, quiere decir que tiene más electrones. Por lo tanto, al Z, usted le va a sumar esa carga. 13 más 2, 15. 15 electrones totales. Sin embargo, si yo en vez de +2 tengo de -2 tengo +2, entonces hago el proceso inverso, ¿ya? En vez de sumarle, le resto. Ese +2 me indica que perdió 2 electrones.
Por lo tanto, en vez de 13, ¿con cuántos me quedo? Con 15. Aquí, ahí es más 2. Como el átomo queda con un más 2, quiere decir que perdió 2. 11. 11, ¿cierto? Perdió 2. Entonces, 11 electrones totales. Y esa es la pillería que hay aquí. Entonces, cuando, por ejemplo, uno les pide hacer configuraciones, fíjense, si el átomo es neutro como acá, entonces el Z corresponde al valor que le estáis dando. Pero si tiene carga positiva, por ejemplo, entonces usted resta esas cargas positivas, se las resta al Z. Si las cargas son negativas, entonces usted esas cargas negativas se las suma al Z, ¿ya? Para que usted represente los electrones totales exactamente, los que les están pidiendo, ¿ya? Eso como extra. Pero ahora, si se fijan acá, a mí me están dando solo un átomo neutro, que tiene 18 electrones, ¿verdad? Vamos viendo, entonces, vamos viendo. ¿Cómo hacemos? Hacemos nuestra configuración, ¿ya? Ya sabemos que tenemos 18, va, no quiere pasar la diapo. A ver. Ahí está. Aquí abajito, miren, chiquillos. Acá abajo, aquí está el argón, digo que es igual a ¿qué? Empezamos primero a colocar el máximo posible de electrones en el subnivel de energía de acuerdo con la tabla. ¿Por qué les escribo los pasos? Para que ustedes después, cuando estudien de esta presentación, no se olviden de lo que yo les digo, ¿ya? Entonces yo voy a ir pasando rápido estas cositas. El primer nivel entonces es el 1s. Siempre empiezo con 1s. 1s, 2. Entonces ahora tengo que empezar a contar los electrones. ¿Cuántos electrones puse acá? Dice, llevaremos el conteo de electrones aquí abajito, aquí. Vamos a llevar el conteo. ¿Cuántos coloqué aquí? 2. Me piden 18, así que todavía no estoy ni cerca. Entonces, después del 2s voy al 2s2. Entonces coloco el 2s2. ¿Cuántos electrones coloqué? En total, vamos juntos, pues chiquillos. Aquí en el 2s2, ¿cuántos coloqué en total? 4. 4, perfecto. ¿Ya? Todavía no tengo 18, entonces paso al 2p6. Lo bajo. Aquí está. Ahí voy haciendo mi configuración, chiquillos. ¿Cuántos electrones coloqué? 10. 10. Perfecto. Me faltan 8. Entonces paso al 3s2. Lo bajo. Bajo el 3s2, miren. Agrego el 3s2. ¿Cuántos electrones coloqué? 12. 12, ¿cierto? Todavía no alcanzo los 18, entonces paso al 3p6. Bajo el 3p6. Bajo el 3p6 completito. ¿Cuántos electrones coloqué? 18. 18. 18. ¿Tengo mi configuración electrónica? Sí, Sí. porque coloqué exactamente los electrones que me estaba pidiendo. Entonces, la configuración electrónica del argón 18 es esta que está acá. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Que es sencillo. ¿Me entendieron, chiquillos? Los que no habían visto esto. Ya, sigamos haciendo ejercicio. ¿Aló? ¿No? Pensé que alguien había visto. Ya. ¿Ya? Y esto lo conocemos, ¿cierto?, como configuración electrónica algebraica. Algebraica, ¿cierto?, por los números, pero con configuración electrónica está ok. Entonces, otro ejercicio. Veamos qué nos pide. Nos pide hacer la del cromo. Cromo 24.
¿ya? Está neutro, así que no tenemos que hacerle ninguna variación al Z. Entonces colocamos nuestro cromo, ¿cierto? Y vamos a asegurarnos de ocupar cada nivel y subnivel, y vamos a llevar el conteo que hay al lado. El primer, ¿cierto? El primer nivel que vamos a ocupar va a ser el 1S2, ¿cierto? ¿Cuántos electrones coloqué? 2, ¿cierto? Después paso al nivel 2. Aquí tengo dos subniveles. Coloco el 2S para que la suma me quede en 4 electrones, y paso al 2P6 también. Coloco el 2P6 para que me queden 10, ¿cierto? Eso no va a variar, chiquillos, eso no va a variar. Y después, ¿cierto? Estamos lejos de 24, paso al nivel 3, ¿cierto? 3S2, y ahí me dan 2 electrones, ¿cierto? Y vuelvo y bajo el 3P6, y esos 6 electrones me dan la suma de 18, ¿cierto? Todavía no cumplimos lo que queremos. Después del 3P6 paso al 3D10. ¿Aló? ¿Paso al 3D10, chiquillos? Sí, No. No, porque se pasa. Claro, miren la flecha, del 3P6 no pasa al 3D10, pasa al 4S primero. Bajamos el 4S2 y ahí nos dan electrones colocados 20. ¿Ya? Después, cuando ya no hay nada más, entonces vuelvo atrás y vuelvo al 3D10. ¿Ya? Ahora pongo el 3D10. ¿Ya? 3D10 aquí. Pero, fíjense bien, no puse el 10. ¿Por qué? Porque necesito solo 4 de esos 10. Por lo tanto, yo escribo 3D4 para tener ¿cuántos electrones? 24. ¿Ven? Y esa es la configuración del cromo 24. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Ahí hay alguien? Ya. Bien. Hagamos otro. Hagamos otro que tiene un poquito más de electrones. ¿Ya? Intenta hacer este. Hagamos el estroncio. Miren, tiene 38 electrones. ¿Ya? Lo importante aquí es que usted no tiene que usar el máximo de electrones que aparece acá arriba. Tiene que usar los que necesita. Máximo los que está acá arriba. ¿Ya? Si no, pasa al siguiente subnivel. Miren, el estroncio, allí está. Empezamos con el 1S2. La idea era que esto lo hicieran de tarea, pero lo vamos a hacer entre todos. 1S2, ¿cierto? Después salto al... primero conteo de electrones. Tengo 2 ahí. Salto al nivel 2. 2S2 y allí tengo 4 electrones. Después 2P6 y ahí tengo 10, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que no varía? Después pasamos al 3S2 y ahí nos dan 2 electrones. ¿Ya? Y paso al 3P6 para que nos den 18 electrones. Luego paso al 4S2 para que nos den 20 electrones. ¿Ya? Si yo quiero armar 20, siempre es lo mismo. ¿Ya? Más de 20 ahí va a variar, ¿cierto? Va a pasar al 3D10. ¿Por qué? Porque necesito 38. Entonces, con los 10 acá me dan 30. 30 electrones totales. Y tengo que llegar a 38. Por lo tanto, paso al nivel 4. Y el nivel 4 viene con este que está acá. 4P6. Si le sumo un 4P6, me dan totales electrones 36, ¿cierto? Y yo tengo que llegar a
38. Por lo tanto, tengo que pasar al quinto nivel. Y el primer orbital, perdón. El primer subnivel, ¿cierto? Del 5 es 5s2. ¿Ya? Y lo ocupo completito para que me dé 38. ¿Por qué digo completo? Porque yo pudiera usar el 5s1 o el 5s2, dependiendo de a qué número yo quiero llegar. Y ahí tiene su configuración, pues chiquillos. ¿Se entiende lo que les expliqué? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Tienen dudas? ¿Alguno tiene? Ya. ¿Por qué insisto en preguntar? Porque con esto ya yo les puedo pedir configuración y armar su estructura de Lewis. Recuerden que estamos en estructura de Lewis. Entonces, cuando yo les pido, por ejemplo, hacer la estructura de Lewis basado en su configuración electrónica, ustedes ya tienen que saber hacerla. Ya. Sigamos entonces. Aquí vamos a borrar todo. Sí, obtuvimos 38 electrones. Ya. Entonces, nos quedan 5 minutos. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Antes de pasar a kernel, ¿no? ¿Se entiende todo? Ya. Entonces, vamos a pasar aquí a esta parte, ¿ya? Que dice uso del kernel, ¿ya? ¿Qué significa eso? Uso del kernel significa que las configuraciones, aquí prefiero las configuraciones electrónicas de los elementos con números atómicos muy grandes, es decir, Z50, Z60, 70, 80, hasta 100, significa, son muy largas de escribir, ¿ya? Por ejemplo, si yo les pido escriba el Z100, ¿qué me diría usted? Profe, no me va a alcanzar la hoja para escribirlo, ¿sí o no? No, profe, necesito aquí una hoja de blog, ¿ya? Para eso existen abreviaturas para poder escribirla, y esas abreviaturas se conocen como las de kernel o núcleo, ¿ya? Que aparecen aquí, ¿ya? Estas se pueden abreviar haciendo uso del núcleo o kernel. Vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Aquí tenemos las 3 configuraciones que hicimos antes, ¿se acuerdan? La del argón, la del cromo y la del estroncio, ¿ya? La más larga fue la del estroncio, pero no fue compleja. Cuando hablamos de más grande, como les dije yo, ¿cierto? Usamos el kernel. Entonces, ¿qué nos dice aquí estos ojitos? Me dice que si observo bien, te darás cuenta que el cromo y el estroncio contienen la configuración electrónica del argón. Miren. Aquí necesito un plumón. Dice, los ojitos me dicen que si observo, el cromo y el estroncio, los dos de abajo, contienen la configuración del argón. Miren, el argón tiene esta configuración, esto que voy a cerrar, 18, ¿verdad? Y los dos de abajo también tienen esa configuración. Miren, desde aquí hasta acá, ¿verdad? Y el de abajo también lo mismo, desde aquí hasta acá. Entonces me queda solo esto como por fuera. ¿Qué se hace aquí? Déjenme aquí. Uf. ¿Qué hago aquí, chiquillos?
yo represento la configuración del argón entre corchetes, ¿ya? La del argón, y aquí yo voy a poder, ¿cierto?, escribir la abreviación, escribiendo solamente argón y lo que me resta, ¿ya? De tal manera que, por ejemplo, para escribir el cromo 24, yo escribo el argón entre corchetes, y esto ya a mí me va a indicar que hay 18. Aquí, este corchete de argón me va a indicar que hay 18 electrones. ¿Ya? Por lo tanto, aquí al ladito coloco estos dos que están acá. El 4, parece. El 4S2 y el 3D4. ¿Por qué? Porque aquí solo con el argón yo ya coloqué 18, y si yo cuento acá los de arriba, 18, 19, 20, y 4 son 24. Y solo al escribir esto, chiquillos, ustedes ya están haciendo su configuración electrónica abreviada, ¿ya? Que es totalmente correcta como esta. Y de hecho, esta o este tipo de configuración es la que les aparece detrás. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, aparece la configuración electrónica para cada elemento, ¿ya? Y aparece en esta forma, abreviada. ¿De dónde sacó eso, chiquillos? Miren. Uf. ¿De dónde sacó eso? De la tabla. Para el estroncio lo mismo, coloco el argón, ¿cierto? Con 18, y luego coloco el resto. ¿Ya? ¿Se entiende lo que les expliqué, chiquillos? ¿Cuáles son los que yo uso? Yo no uso cualquiera para hacer esto de kernel, chiquillos. Uso solo los gases nobles. ¿Ya? Estos que están acá. Miren. Uso solo los gases nobles. Estos que están aquí. ¿Ya? De tal manera que me los voy a aprender. Miren. Me los voy a aprender y voy a decir, estos son los gases nobles y son los que voy a usar para abreviar. Aquí, hasta aquí nomás, hasta aquí. ¿Ya? El helio tiene 2. El neón tiene 10. El argón tiene 18. No tienen que aprenderse ese número, recuerden que está arriba. ¿Ven? 18, 10, 2. El criptón tiene, ¿cierto? Tiene 36. 36, ¿ya? El xenón tiene 54. Y el radón tiene 86. Es decir, miren, si yo quiero hacer una configuración, como les dije antes, de 100 electrones, ordenar 100 electrones, entonces, ¿cuál voy a usar? ¿Voy a usar la configuración del helio? No, voy a usar la que me dé más, pues. El radón. Entonces voy a colocar radón, ¿cierto? Aquí, así, y voy a colocar el resto aquí al lado. Pero ya partiendo de 86, no parto de 1. ¿Se entiende? Chicos, ya. Si yo quiero hacer, por ejemplo, 12, utilizo no el 2, uso el neón. Entonces coloco entre corchetes neón, que ya sé que son 10, y al lado coloco, ¿cierto?, el restante, que sería solo un electrón. ¿Ya? Tanto esta, la de kernel, como la que vimos anteriormente, que es la normal, la que no es abreviada, son correctas. Y usted puede usar cualquiera de las dos.
¿Por qué hice alcance a esto? Porque esta es la que aparece en la tabla. ¿Ya? Eso, chiquillos. Eso es por hoy.